Buenos días. El día de hoy se presentará el desarrollo del proyecto Network for Global Gamer Services, desarrollado por Edgar Isaac Meléndez Valencia, Hugo Cortés Reyes y Ricardo Daniel Martínez Parada, del grupo TID 31M de la carrera de Tecnologías de la Información, perteneciente a la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Problemática. Pretendemos solucionar el difícil acceso a los productos al mercado del mercado gaming, puesto que a pesar de su existencia de locales destinados a esta especie de productos, sus precios pueden ser desorbitantes para el público promedio. Para ello desarrollamos un sitio web montado en un sistema operativo Linux y con un aseguramiento de una base de datos para proporcionar al usuario una vía alterna de adquirir estos productos del mercado de gaming. El trabajo realizado: primero que nada, Edgar Isaac Meléndez realizó la codificación de la base de los datos, ciertos usuarios, de los procedimientos almacenados que se efectúan dentro de los servicios principales, también como la creación de usuarios que tienen acceso a la propia base de datos y la creación de la estructura de base de datos del sistema. Hugo Cortés, su servidor, realizó la entrada de los registros hacia las tablas de datos correspondientes. Realicé los disparadores que se activarían dentro del sistema de acuerdo a lo requerido. Realicé las principales consultas del sistema para comprobar el formato y la estructura del sistema y creé las transacciones que permiten asegurar los cambios dentro del sistema. Ricardo Daniel Martínez Parada realizó la creación de una bitácora en la cual se registran los movimientos de los usuarios creados. Participó en la creación de procedimientos almacenados y disparadores que contienen un uso especial en las tablas secundarias. Integridad y validez. La integridad de datos se refiere a la precisión, integralidad y coherencia general de los datos. Por ello, en la integridad de dominio se garantiza la veracidad de cada dato, asignando restricciones de valores aceptables que cada columna puede contener. La validez de entrada y salida permiten que si el usuario introduce datos que no coinciden con la función del mismo, estos manden una señal de error de que el dato introducido viola el formato de los datos. Por ello, se evita el incumplimiento de las reglas de comportamiento no esperado en la aplicación. La integridad de la entidad se asegura que mediante la creación de llaves primarias y valores únicos que identifican datos que no aparecerán más de una vez y no haya campos nulos. Finalmente, la codificación de los datos permite encriptar y desencriptar datos, que permite tener mayor seguridad dentro del sistema acerca de aquellos datos que no deberían ser visibles para los usuarios. La integridad referencial asegura que los datos se almacenen y utilicen uniformemente. Para ello, se incluyen restricciones que eliminen la entrada de datos duplicados y asegurando que tan solo se produzcan cambios, incorporaciones o supresiones de datos adecuados. Las consultas. Las consultas utilizadas dentro del proyecto emplean el método de mostrar y de organizar los datos más importantes y destacables del sistema, tales como mostrar solo los productos que cumplen con las condiciones del usuario u organizar los datos que deben mostrarse de manera inteligible. Disparadores. Los disparadores se emplean de tal modo que permiten ocultar los nombres de los clientes antes de ser agregados, reemplazan datos como el RFC de un cliente, actualizan los precios de acuerdo a la situación, si la situación lo amerita, y siendo lo más importante, guarda y registra los movimientos que realicen los usuarios dentro del sistema. Procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados se aplican para realizar acciones básicas dentro del sistema, como insertar nuevos clientes, eliminar datos, actualizar información de los productos que actualmente suelen variar dependiendo de la popularidad del producto, eliminar solicitudes de los clientes y también se aplican para proteger la integridad del sistema. Bitácoras. Las bitácoras se manejan de tal forma que permitan tener un historial de las acciones de cada usuario dentro del sistema. Su uso consiste en que cuando un usuario inserte, modifique o elimine datos de nuestra tabla maestro detalle, no solo guarda estos cambios, sino que guarda cuándo se realizó dicho cambio y qué usuario lo hizo hacia qué tipo de dato. Usuarios. Los usuarios son utilizados principalmente para realizar cambios dentro del sistema, pero cada uno teniendo sus respectivos privilegios. Por ejemplo, el usuario mod solo puede realizar modificaciones dentro del sistema, mientras que el usuario inset solo realiza las acciones de eliminación e inserción de registros. Seguridad.
Las herramientas de seguridad se utilizan principalmente para evitar que, por ejemplo, se conozca el nombre de uno de los encargados que recientemente fueron asignados a un servicio. Se encripta el dato para que otros usuarios externos no puedan acceder a dicha información. Esto se realizó usando el AES Encrypt para encriptar el dato. Integridad del sitio web. Dentro del sitio web tenemos lo que viene siendo la integridad de la base de datos. Los usuarios tienen permitido entrar al sitio web, pero no tienen permitido realizar modificaciones al mismo, ya que pone en riesgo al propio sitio. Para ello, se implementa una restricción en la que los usuarios que ingresen al sitio web solo pueden realizar la acción de ingresar datos, además de que estos datos pasen por la base de datos para verificar si son válidos. Esto se puede verificar desde el formulario de reparación, donde datos como el código de producto deben ser de un tipo de dato entero. En caso de que no se acepte el dato ingresado, el sitio nos mandará un mensaje de error de que debe verificar el tipo de dato. Otro ejemplo es que no es posible realizar el envío o la inserción de los datos en el formulario si existen campos vacíos dentro, ya que es necesario para los administradores tener todos los datos para su verificación. Por lo tanto, si se intenta enviar el formulario, el sitio web indicará que debe llenar el campo correspondiente. Consultas del sitio web. Las consultas son utilizadas por dos elementos dentro del sitio web, el catálogo y el formulario. En caso del catálogo se puede realizar consultas de actualización y de inserción para las identificaciones, precios y existencia de cada producto, así como su nombre y la respectiva empresa. En el caso del formulario, realiza consultas de inserción para que los datos del cliente sean guardados y sea más fácil para los administradores verificar que los datos ingresados sean reales. Disparadores dentro del sitio web. Mediante los disparadores se pueden realizar distintas funciones dentro del sitio web, tales como que al momento de ingresar datos dentro del formulario, el disparador que realiza la función de insertar datos se active y modifica el nombre del cliente para evitar que alguien externo conozca este dato. En caso de que se desee modificar el precio de algún producto en el sitio, el disparador para modificar dicho campo se activará para definir un precio por default. Los disparadores permiten llevar un registro de lo que se realiza dentro del sitio web. En caso de que se desea actualizar a los encargados del servicio de reparación, el disparador correspondiente guardará los movimientos del administrador para llevar a cabo un monitoreo de lo que se realiza dentro del sitio web y de la base de datos.